Se me olvidó quitarlo de medicina. Vamos a trabajar la temática, cambiamos radicalmente. Vamos a empezar a hablar también ya de los arreglos electrónicos, o sea, las propiedades de los átomos según la cantidad de electrones que tienen, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en sí ya de cada átomo desde otros puntos de vista. Ya vimos las propiedades atómicas, ¿verdad? Que dependían de la posición en la tabla periódica, pero en esta ocasión vamos a hablar a fondo y a detalle de otras propiedades propias de cada átomo, pues que van a disponerse según la cantidad de electrones que tienen. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, el arreglo electrónico en los átomos. Ya hemos hablado de que los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Esas son las tres subpartículas atómicas, las tres partes de los átomos. Y bueno, vamos a ubicar cada una de ellas. Protones y neutrones los vamos a encontrar en la región central del átomo, es decir, el núcleo. Entonces ahí es donde se condensa la mayor masa del átomo. La masa de los electrones es ínfima, es muy pequeña, pero esa es la parte más densa entonces del átomo, el núcleo, en donde encontramos a los protones y neutrones. Sin embargo, los electrones que están en el interior de los átomos son los que determinan las propiedades físicas y químicas de los elementos. O sea que aunque el mayor peso del átomo, o sea, la masa atómica, esté concentrada en el núcleo con protones y neutrones, tal vez la parte más importante de los átomos van a ser sus electrones, esas partículas que giran alrededor del núcleo, orbitando a su alrededor, algo como los planetas del sistema solar, ¿verdad? Que giran alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol tiene una masa mucho mayor y atrae a los demás con la famosa fuerza de gravedad. Bueno, algo así podríamos verlo. Los electrones giran alrededor del átomo en una nube electrónica, en ciertos orbitales, en ciertas trayectorias, eh, pues debido a que la mayor masa del átomo se encuentra en el núcleo, entonces por eso orbitan a su alrededor. Pero es la cantidad de electrones y la posición de estos o la forma en que estén girando alrededor que va a determinar todas las propiedades físicas y químicas de cada elemento. Como cada elemento tiene diferente cantidad de electrones, tiene diferentes propiedades físicas y químicas, propiedades únicas. Depende entonces de sus electrones. Por lo tanto, es necesario comprender cómo están ordenados los electrones dentro de un gran volumen de espacio que rodea el núcleo. Si llegamos a entender cómo se organizan los electrones en un átomo, entonces llegamos a comprender las propiedades de este y lo entendemos mejor. Entonces es importante. A ver, datos que vamos a recordar. Lamentablemente en esta forma de presentar no puedo escribir nada en la presentación, eso sí es una complicación, pero vamos a recordar. Usted tiene su tabla periódica a la mano, me imagino yo. Entonces, por favor, busquen su tabla periódica y ubique el elemento, vamos a ponerles uno sencillo, el elemento hierro. A ver, ¿cuál es el símbolo del hierro? Fe. Muy bien, Fe, Fer. Viene de ferrum, que era su nombre en, no me recuerdo si es latín o es, bien creo que es latín. Va, ferrum, ahí está, Fe de hierro. Con el símbolo solamente ubicamos cuál es el elemento. Por favor, díganme su número atómico. 26 creo. Muy bien, el número atómico va a ser el número más grande que está allí, ¿verdad? Ese, el número grandote de la esquina, ese es el número atómico. Ese número nos dice la cantidad de protones. Y como la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, también nos dice el número de electrones. Entonces, un átomo de hierro
cuántos electrones tiene según la tabla. No entendí cómo. A ver, lo voy a repetir de nuevo. Este es contenido de la primera unidad. Hablamos de que el número atómico, o sea, ese número grande que acaban de descubrir ahí en la tabla, por ejemplo, del hierro, es la cantidad de protones que tiene. Y si la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, la pregunta es ¿cuántos electrones tiene el átomo de hierro? A ver, Pedro tiene una manita levantada, puede hablar. Profesora, es que no me aparece su pantalla. ¿Me puedo salir e ingresar otra vez? Sí, por supuesto, puedes hacerlo. Y Ok. me avisas si la ves cuando regreses. Va. Muy bien. A ver, los demás, la pregunta sigue siendo la misma. 26. 26. El número atómico es la cantidad de protones, que es igual a la cantidad de electrones, entonces la cantidad de electrones es igual al número atómico. Esto es solo recordatorio de algo que ya vimos. ¿Cómo sacábamos la cantidad de neutrones? Ahí sí, pues estaba relacionada la masa atómica, porque la masa atómica se toma del núcleo. ¿Y qué hay en el núcleo? Pues neutrones y protones. Y si conocemos la cantidad de protones gracias al número atómico, pues solo es de hacer una resta. Ahora, tomamos la masa atómica del hierro, que es 55.85, lo aproximamos a 56, menos el número atómico que es 26 y ya obtenemos la cantidad de neutrones. Esa es una resta sencilla, es algo que ya habíamos platicado, pero es solo para recordarlo. Entonces, la masa de todo el átomo se encuentra condensada en su núcleo. Y ahí encontramos a neutrones y protones, por eso es posible sacar de la masa atómica menos la cantidad de protones el total de neutrones. A ver, Pedro, dime. Profesora, ¿en qué diapositiva está? En la segunda. Gracias. Muy bien. Entonces, realmente es bastante sencillo, pero hay que recordar conceptos. ¿Verdad? Lo que vimos al inicio en química no se nos puede olvidar ya para estas alturas, porque nos sigue sirviendo. Pedro, sigues con la mano levantada. No sé si hay otra duda o se te había olvidado. Se me olvidó, profesora. Ah, va, está bien. Es que Gracias. me distrae la manita y entonces siento la necesidad de responder una duda. Va, a ver, estamos recordando aquí esto del átomo. Realmente es solo un recordatorio. Ahora vamos a ver la importancia de por qué hay que conocer las subpartículas. Entonces, principalmente al electrón, que es el que le confiere, por ejemplo, la carga eléctrica cuando falta o sobra un electrón, se vuelve un ión, ya con carga positiva o negativa. La cantidad de estos nos dice en qué nivel de energía se encuentra el átomo. Muchas propiedades de los átomos están estrechamente relacionadas con los electrones, con la cantidad, con su ubicación en el átomo, hasta con el sentido en que están girando. Algunos giran en el sentido de las agujas del reloj y otros giran en sentido contrario. Hasta eso nos brinda información sobre el átomo. Entonces, por ello es importante conocer a los electrones a fondo. Entonces, vamos a hablar de los niveles de energía electrónicos. Entonces, la cantidad de electrones de un átomo nos dice qué tan cerca están de su núcleo. Es como una estantería. La energía va en orden creciente. El núcleo y los átomos más cercanos al núcleo son difíciles de quitar. ¿Se recuerdan de la afinidad electrónica? La cantidad de energía que necesitamos para quitar un electrón. Dijimos que iba a ser menor mientras más lejos del núcleo estuviéramos, porque se necesita menos energía para quitárselos. Pero bueno, todo eso está relacionado con los niveles de energía. Por ejemplo, en el nivel 1 vamos a encontrar a los átomos más cercanos al núcleo. En el nivel 2, pues ya nos vamos alejando del núcleo. En el nivel 3, pues también nos vamos alejando. ¿Y cómo sabemos en qué nivel de energía van a estar los electrones? Pues se relaciona a la cantidad de electrones que hay. Y ahí vamos a ir conociendo
esto de los niveles y los subniveles electrónicos, de energía electrónica. Entonces veamos. Los científicos han determinado que todo electrón ocupa un nivel de energía, en el nivel 1, nivel 2, hasta el 7, ¿verdad? Pueden ser en cualquiera de esos niveles, que tiene una energía específica. Entonces, cada nivel de energía tiene un número cuántico principal, que se le conoce con la sigla de N. Y vamos a ir viendo los números cuánticos de manera implícita en la explicación. Entonces, ahorita vemos el primero, son 4. Entonces, vamos con el primer número cuántico, que es el número cuántico principal. N nos indica el nivel de energía en el que están los electrones. Entonces, comienza con el nivel de energía más bajo, que siempre va a ser el 1, y vamos del núcleo hacia más lejos, del 1 hasta el 7, pero alejándonos del núcleo del átomo. Entonces, un número cuántico principal que comienza con el nivel de energía más bajo, que es n igual a 1, o sea, el nivel 1 de energía, hasta el nivel de energía más alto, el n igual a 7. Entonces aquí, a ver, este estante pues se quedó un poquito corto, le faltan 2 niveles más. Los electrones que están en los niveles de energía inferiores, o sea, los más cercanos al núcleo, bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Por lo general están más cerca del núcleo. En tanto que los electrones de niveles superiores están más alejados. Entonces, todos los átomos, por ejemplo, el de hidrógeno, busquen su tabla periódica y me dice cuántos electrones tiene un átomo de hidrógeno. O sea, ¿cuál es su número atómico? Argones, hidrógeno, grupo 1, periodo 1 de la tabla, es el primer átomo que vamos a encontrar. Bueno, vamos a anotar acá. Uno creo yo, no. Sí, tiene el número 1, participación, ahí estamos. Tiene que tener su tabla periódica, no es adivinanza. Como les he dicho, la información está en la tabla periódica. No es que usted tenga que sabérselo de memoria, pero sí hay que empezar a verla, buscar la información en ella para poder responder en clase. O sea, no le estoy preguntando nada de memoria. En la tabla periódica está. El hidrógeno tiene el símbolo atómico H y está en el grupo 1, en el periodo 1. Es el primer elemento de la tabla periódica, del lado izquierdo. Allí lo va a encontrar. Y tiene un 1 grandote, que significa que su número atómico es 1, que solo tiene un protón, que solo tiene un electrón. Entonces, si solo tiene un electrón, ese electrón va a estar solito en el nivel de energía 1, bastante cercano a su núcleo. En cambio, si vamos a un átomo de litio, por ejemplo, ahí ya tiene sus 2 electrones del nivel 1 y ya tiene uno en el nivel 2. O sea, según la cantidad de electrones que tiene cada átomo, por eso necesito que los identifique. Ese es el nivel de energía en el que va a estar, va a ir ocupando diferentes niveles. Ahora, no es que se ubiquen de forma desordenada, que yo diga, bueno, tengo solo un electrón, lo voy a poner en el nivel 5 y el 4, 3, 2 y 1 quedan vacíos. Eso sí no se puede hacer. La cantidad de átomos, de electrones de cada átomo, perdón, se va a ubicar en niveles de forma ordenada, pero para saber cómo ordenar los electrones en cada nivel de energía es que surgen los subniveles de energía. Cada subnivel se puede llenar solo con cierta cantidad de electrones para que podamos saber cómo acomodar los electrones en cada nivel de energía. Por ejemplo, el nivel de energía 1
solo tiene el subnivel S. Vamos a utilizar las letras S, P, D y F. Esos son los 4 subniveles. Entonces, en el nivel 1 solo encontramos el subnivel S y cada S se llena solo con 2 electrones. O sea que en el nivel 1 de energía yo solo puedo colocar 2 electrones. Todos los átomos que tienen más de 2 electrones ya ocupan el nivel de energía 2. O sea, ¿quiénes se quedan en el nivel 1? Solo serían el hidrógeno y el helio. Todos los demás átomos ya van ocupando el nivel de energía 2, el 3, el 4, ya dependiendo de la cantidad de electrones que tienen. Entonces, veamos esto de los subniveles para que me vayan entendiendo mejor. Voy a ir despacio. Si algo no se entiende, pregunte en el momento y así se quita la duda de una vez. Vamos a lo siguiente. Entonces, para poder ordenar los átomos en cada nivel de energía, es que necesitamos los subniveles electrónicos. Los subniveles, pues, los vamos a encontrar distribuidos en los niveles de energía. Y cada uno de los niveles de energía consiste en uno o más subniveles. Por ejemplo, el nivel 1 de energía solo tiene un subnivel, el S, pero el nivel 2 de energía ya tiene 2 subniveles, el S y el P. O sea, depende de cada nivel cuántos subniveles va a tener, o sea, cuántos electrones puede albergar o tener. Entonces, en los que se encuentran los electrones con energía idéntica. O sea, los subniveles nos sirven para saber cuántos electrones voy a colocar en cada uno. Los subniveles los vamos a identificar con las letras S, P, D y F. Esas son las 4 letras que representan los 4 tipos de subniveles que hay. Algunos se repiten en cada nivel, otros no, depende. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se organizan también los subniveles en cada nivel de energía. Dentro de cada nivel de energía, el subnivel S tiene la energía más baja. O sea, vamos en orden de la más baja a la más alta. El subnivel S tiene la energía más baja. Si quiere lo anota. ¿Por qué tiene la energía más baja? Porque se llena solo con 2 electrones. No es mucha la energía que puede contener. El siguiente sería el subnivel P. El subnivel P es el siguiente en energía más baja, ¿verdad? Pero este guarda un poquito más porque puede tener hasta 6 electrones. El subnivel P se llena con 6 electrones. Ahorita estamos viendo solo cantidad de electrones en cada subnivel, pero luego vamos a hablar de orbitales, que es la forma en que se meten esos electrones a cada subnivel. Entonces, todo va en cadenita. Por eso necesito que me entienda cada parte antes de avanzar. Entonces, les repito, subnivel S se llena con 2 electrones. El subnivel P, que es el que le sigue un poquito más de energía, pero sigue siendo bajo, son 6 electrones. Luego está el subnivel D. El subnivel D se llena con 10 electrones. Y finalmente el subnivel F, que se llena con 14 electrones, ¿sí? Entonces tenemos en el S solo caben 2 electrones, en el P caben 6 electrones, en el D caben 10 electrones y en el F caben 14 electrones. ¿Ya? Entonces, eso nos sirve para saber cuántos electrones puedo meter a cada subnivel y al mismo tiempo, pues, según si ese subnivel está presente en el nivel de energía, también vemos cuántos electrones caben ahí. Poco a poco se va a ir aclarando más esto. Vale, entonces veamos. Acá lo último nos dice que solo se utilizan los subniveles S, P, D y F para contener los electrones de los átomos de los 118 elementos conocidos a la fecha. Solo necesitamos esos 4 subniveles para poder entender a los 118 electrones que va a encontrar usted en su tabla periódica,
que tiene que tener presente para cada clase de química. A partir de la tercera unidad, sí necesito que obligadamente tenga usted a la mano una tabla periódica. Se las pedí desde el primer bimestre, ahorita la va a empezar a utilizar. Entonces, por favor, sin falta, tabla periódica en cada clase de química. Ahorita no nos importa tanto si es la Sargent Welch o no, pero de preferencia que sea esa, por favor. Está aprobada, está verificada, es la que menos errores tiene. Pero si no, pues al menos con que sea una sencilla de librería, pero tenga una tabla periódica a la mano, por favor. Entonces veamos si me van entendiendo esto, o si al menos tomaron el dato. A ver, ¿cuántos electrones guardamos en el subnivel S? 2. 2, perfecto. En el subnivel P, 6. muy bien. En el subnivel D, 10. excelente. Y en el subnivel F, 14. 14. Muy bien, más de alguno estará haciendo cuentas. 2 más 6 son 8, más D, que son 10, son 18, más 14. Y no llegamos a los 118 átomos distintos, que como su número atómico es la cantidad de electrones, pues el 118 tiene 118 electrones. Entonces dirá uno, pero ¿cómo llegamos a eso? Entonces ahí es donde ya se van relacionando tanto el nivel de energía con los subniveles. Los subniveles se pueden encontrar repetidos en los niveles de energía. Por ejemplo, el nivel 1 se llena solo con un subnivel S, pero en el nivel 2 tenemos otro subnivel S y el subnivel P. En el nivel 3 ya tenemos al S, al P y al D. Entonces ahí se van acomodando para poder contener los electrones de los 118 elementos distintos. Ahora necesito que vayamos comprendiendo hasta este punto. ¿Sí, Mario? Entonces, ¿los subniveles tienen más subniveles o cómo? Los niveles de energía tienen subniveles. Ah, Ya, ahí vamos en orden. Hay niveles de energía. ¿Cuántos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subniveles de energía son solo 4. S, P, D y F. Pero se pueden repetir en cada nivel de energía. Entonces puede haber S1, nivel de energía 1, subnivel S. En el nivel de energía 2 puede haber otro subnivel S, solo que sería el 2S, ¿ya? Entonces se pueden repetir en cada nivel. Ahora, pues vamos a ver, ya sabemos cuántos electrones tiene cada uno, pero estos se organizan de cierta manera. Entonces, avancemos un poquito más. Si alguien está copiando y yo cambio, mejor me dice y regresamos. Si tiene que llevar bien la información. Pasemos a la siguiente. Aquí ya nos vamos a ir dando una idea. Entonces, tenemos acá nivel de energía. En esta tablita apenas tenemos el ejemplo del nivel de energía 1. Nivel de energía 2, recuérdese que N es el número cuántico principal y es el nivel de energía. Entonces estamos hablando del nivel 1 al 4. Cada nivel de energía tiene cierta cantidad de subniveles. Por ejemplo, el nivel de energía 1 solo tiene un subnivel. ¿De qué tipo? Aquí están los tipos de subniveles. Solo tiene al subnivel S. ¿Y cuántos electrones le caben al subnivel S? 2. 2, perfecto. Y no se me olviden de esos datos. Si solo le caben 2 electrones y solo un subnivel S tenemos, quiere decir que el nivel 1 de energía se llena también con 2 electrones. Ahora, pasemos al nivel de energía 2. El nivel de energía 2, ¿se da cuenta que van relacionados? Nivel de energía 2 va a tener 2 subniveles energéticos. ¿Qué tipo de subniveles va a tener?
El nivel de energía ya tiene un subnivel S y un subnivel P. A ver, al S, ¿cuántos le cabían? ¿Cuántos electrones? Le cabían 2. ¿Y cuántos electrones le caben al subnivel P? 6. 6. 6. Muy bien. ¿Y si tenemos los dos juntos? 2 más 6. 8. 8. 8. Quiere decir que el nivel 2 de energía se llena con 8 electrones. 2 del subnivel S y 6 del subnivel P. Entonces ya, yo creo que ya se va entendiendo un poquito mejor. Avanzamos al nivel de energía 3. El nivel de energía 3 tiene 3 tipos de subniveles. Tiene al subnivel S, al subnivel P y al subnivel D. Entonces recordemos, si el S tiene 2 electrones, el P dijimos que tenía 6 electrones, y a ver, recuérdenme, ¿cuántos electrones le caben al subnivel D? 10. 10. 10 más 6 más 2, 18. 18. El subnivel 3 se llena con 18 electrones en total. 2 del S, 6 del P, 10 del D. Ah, bueno, aquí hay 18, pero como para ir llegando al subnivel 3, el átomo tendría que haber llenado el 1, el 2 para pasar al 3. Vamos en orden. Entonces ya llevaríamos 2 electrones en el nivel 1. En el nivel 2 hay 8, ya van 10 electrones. En el nivel 3 son 18, más 10 son 28 electrones. Ah, ya iríamos por el átomo de níquel, que es el número 28. O sea que del níquel para atrás solo pueden llenar el subnivel 3, el 2 y el 1. Así es como se llegan a los 118 electrones, a los 118 átomos distintos, llenando niveles de energía. ¿Cómo se llenan? Pues con los subniveles. ¿Cómo se llena cada subnivel? Pues cada uno es distinto. Tiene su cantidad de electrones que le caben. Veamos si vamos entendiendo. Entonces, tenemos el nivel de energía 4. Como es 4, le caben 4 niveles de energía. Entonces, a esos 4 niveles de energía le caben, va a tener presente a los subniveles S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Entonces, ¿cuántos electrones va a tener el nivel 4 en total? Haga la cuenta 14. usted. 14 tiene el 14. subnivel F. Muy bien. 2 del subnivel S, 6 del P, 10 del D y 14 del F. En total, ¿cuántos electrones hay aquí? 2, 6, 32. 32. 32. Entonces, el nivel 4 de energía se llena con 32 electrones. 32 más los 28 que ya llevábamos, ya vamos llegando a más de la mitad de la tabla. Entonces, de esta manera es como se van a llenar. Ahora, cada subnivel de energía, dijimos, por ejemplo, el S contiene 2 electrones. Tienen una forma de llenado especial que lo vamos a ver en las próximas clases, ¿verdad? Y nadie se ha preguntado por qué los cuadritos. ¿Por qué el S solo tiene un cuadrito si le caben 2 electrones? ¿Por qué el P solo tiene 3 cuadritos si le caben 6 electrones? ¿Por qué el D tiene 5 cuadritos si en total le caben 10? ¿Y por qué el F tiene 7 cuadritos si en total le caben 14? Entonces, a ver, alguien que me diga una respuesta lógica para eso. Es solo de observación. O sea, 12 ¿cuántos cada cuadro. electrones? Excelente, muy bien. Tendríamos que poner 2 electrones por cuadrito. Y ya, ¿verdad? Si llenamos 2, 4, 6, hay 6 electrones en el P. 2, 4, 6, 8, 10 electrones en el D. Resulta que cada cuadrito que está allí dibujado representa un orbital.
Los orbitales son como líneas imaginarias donde los electrones van a ir en dos sentidos, a la derecha y a la izquierda, o arriba y abajo, al contrario. Entonces, cada subnivel tiene cierta cantidad de orbitales. Entonces, si al subnivel S le caben 2 electrones y solo tiene un cuadrito, quiere decir que solo tiene un orbital. El subnivel P tiene 3 orbitales y a cada orbital le caben 2 electrones, pues ahí tenemos el total de 6. Entonces, entramos a otro concepto que es el de los orbitales. Que sería acá, solo que la imagen me cubrió bastante de la diapositiva, permítanme. Voy a ver si la coloco mejor en la otra. Hoy es más que todo de conceptos generales, solo para que vayamos comprendiendo. Ya en las próximas clases vamos a hacer ejercicios ya un poquito más... perdón, ignoren eso. Ahorita voy a colocar la presentación, pero desde PowerPoint directamente. Ahí está. Muy bien, porque la imagen tenía que quedar atrás, pero yo no veía el texto. Entonces veamos, los orbitales entonces nos ayudan a entender la teoría que estábamos viendo de cada subnivel de energía. Voy a ver si me sale le vamos a colocar acá. Cada una de estas flechas representa a un electrón. No sé si las logran ver porque están chiquitas. De esta manera es como se llena cada orbital. Un electrón que va hacia arriba y un electrón que va hacia abajo. El nivel de energía nos da el número cuántico principal. El subnivel de energía nos da el número cuántico secundario. Y los orbitales nos dicen el número cuántico de spin, hacia qué dirección va girando el electrón. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante con números cuánticos. Voy a ir despacio, pero para que me vayan entendiendo algunas cositas. Entonces, subnivel S siempre se va a llenar con 2 electrones. Siempre va uno hacia arriba y uno hacia abajo para la hora de llenarlos. Entonces, de ese modo se van llenando, ¿verdad? Al final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones para el nivel de energía 2. Entonces, esto nos va a servir más adelante, lo de los orbitales, los cuadritos, nos va a servir mucho adelante. Entonces, ahora veamos qué es un orbital. Obviamente, estas son como la forma en que va a girar el electrón alrededor del núcleo. Entonces, los orbitales pues, nos dan información donde posiblemente podría estar un electrón, porque como estos van girando, según la ley de la incertidumbre, nunca sabemos exactamente en dónde está el electrón. Solo podemos decir una zona donde posiblemente esté, y esa zona en la que probablemente esté girando el electrón se llama orbital. Esto está relacionado con los subniveles. Entonces, veamos la definición y luego sigo explicando. Entonces, no es posible saber la ubicación exacta de un electrón en un átomo en un momento dado, ¿verdad? Puedo señalar una parte y es posible que ahí esté o esté girando por otro lado. Sin embargo, es posible describir un espacio tridimensional llamado orbital. O sea, es un espacio en 3 dimensiones donde posiblemente esté, en el cual existe una alta probabilidad de encontrar un electrón. Y podemos ver acá, el subnivel S tiene un solo orbital, ¿verdad? Lo vimos acá en la anterior, tiene un solo cuadrito, un solo orbital. Pues ese orbital visto de forma tridimensional, imaginándonos ya al átomo como tal, acá en el centro del plano o del eje Y, Z y X, allí está el núcleo del átomo. El orbital S es redondo, o sea, en esta zona probablemente encontremos un electrón. De los dos que hay en el subnivel S, pues en alguna parte de esta zona circular la vamos a encontrar. Ahora, si vamos al subnivel P, ¿cuántos orbitales tenía? 1, 2, 3. 3 orbitales. ¿Por qué 3? Porque le tienen que caber 6 electrones. Entonces tiene 3 orbitales. El P1, P0 y, bueno, P-1, P0 y P1. Son 3 orbitales distintos.
va a estar girando en una como forma como de 8 alrededor del núcleo, ya sea en el eje X, en el eje Z o en el eje Y. O sea, esa es la zona en la que podría estar. Si el último electrón del átomo que estamos viendo queda en el subnivel P, pero en el primer orbital, es posible que lo encontremos en esta región, va girando ahí alrededor del núcleo. Si quedó en el subnivel P, pero en el orbital, en el segundo orbital, probablemente esté girando de forma vertical alrededor del núcleo. Y si quedó en el subnivel P, pero en el último orbital de este, probablemente esté así como en diagonal, girando ahí alrededor del núcleo. Entonces el orbital nos dice ese espacio donde posiblemente esté el electrón, ¿verdad? Si vamos a los 5 orbitales del subnivel D, la forma en que gira ya es en 4 direcciones, o sea, por eso es un espacio tridimensional, ¿verdad? No es tan como lo imaginábamos al inicio, les voy a mostrar. La concepción que tenemos del átomo es esta, de que giran en una órbita como los planetas, pero en realidad esa nube electrónica es más compleja. El movimiento del electrón alrededor del átomo, del núcleo del átomo, es mucho más complejo, pero hemos llegado a comprenderlo gracias a que sabemos ya identificar los niveles y la cantidad de orbitales. Cada orbital tiene una forma específica en que se mueve el electrón. Entonces, para el subnivel D tenemos 5 tipos diferentes de orbitales, 5 formas distintas en que se mueven los electrones alrededor del átomo cuando, pues depende en qué orbital queda, si en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto o en el quinto, porque el subnivel D tiene 5 orbitales. Y si nos vamos al subnivel F, como pueden observar aquí abajo, tiene 7 orbitales distintos y bastante complejos, debo decir. Entonces, si cayera en el primer orbital del subnivel F, el primero de los 7, miren todas las formas posibles en que el electrón podría estarse moviendo. O sea, es bastante complejo. Su segundo orbital, pues también va a tener un movimiento complejo en el otro y cada uno, ¿verdad? Es realmente distinto. Pero esto ayuda a identificar dónde posiblemente esté el electrón. Por eso el principio de incertidumbre. No podemos saber el punto exacto, solo la zona en donde posiblemente esté girando el electrón alrededor del núcleo. De que depende del del subnivel de energía y del orbital exacto en el que esté el último átomo o el átomo que estemos buscando el electrón que estemos buscando, perdón, del átomo que estemos estudiando. Entonces, cada orbital va a ser esta zona, donde probablemente esté el electrón. El más sencillo es el único orbital del subnivel S. Es esférico, es fácil. Los suborbitales del subnivel P también son sencillos, ¿verdad? Son solo en un simple movimiento como en el signo del infinito, ¿verdad? Y ya se va volviendo un poco más complejo en el subnivel D y no digamos en el subnivel F. Cada orbital es diferente. Entonces, los orbitales son esa zona donde posiblemente encontremos al electrón. ¿Sí se va comprendiendo hasta este momento o sienten que hay algo que mejor repetimos? Aprovechen de hacer preguntas si tienen dudas ahorita. No, profesora. Vale. Veamos entonces, ya vamos a terminar. El día de hoy es explicación. La próxima semana sí tenemos actividades. Esta es actividad de reforzamiento, la vamos a hacer en clase para ir complementando la explicación. Ya el trabajo número 1 de unidad lo voy a asignar, primeramente Dios, este fin de semana ya dejo todo en plataforma para que ustedes puedan ir viendo sus fechas, armando en su calendario y que sepan qué actividades tienen que hacer
pues, ¿cómo se llama? Próximamente. Entonces, veamos. Esto que están viendo acá es prácticamente lo mismo que vimos aquí con colorcitos y con dibujitos, y se recuerdan que sacamos el total de electrones. Pues aquí es lo mismo, solo que ya con números y de manera más formal. Veamos entonces. Le voy a insertar acá unas líneas para que sea más fácil de entender. Tenemos el nivel 1. Espérense que la hice mal. Aquí sería nivel 1. Esa para que se note. El nivel 1 solo tiene un número de un subnivel. El tipo de subnivel que tiene es el S, por eso es 1S. El número grande significa que está en el nivel 1 y el AS pues es el tipo de subnivel. Número de orbitales. El nivel S, el subnivel S solo tiene un orbital. ¿Cuántos electrones caben por orbital? 2. Entonces, si el subnivel S solo tiene un orbital, en total su número máximo de electrones son 2. Entonces, como solo es ese subnivel, el número total de electrones en todo el nivel 1 es solo de 2 electrones. Ahora vamos con el nivel 2. El nivel 2 tiene 2 subniveles distintos. ¿Cuáles son los tipos de subnivel que tiene? El S, pero ya se va a llamar 2S. El 2 grande porque ya está en el nivel 2. Tipo de subnivel S. Entonces 2S que tiene un solo orbital, igual que el 1S, y que le caben 2 electrones. También tiene al subnivel P, que no hay 1P porque no comienza en el nivel 1, sino que comienza hasta en el nivel 2, entonces es 2P. Tiene 3 orbitales diferentes. Por cada orbital tenemos 2 electrones, entonces 3 por 2, en total tenemos 6 electrones como máximo, lo que puede contener. Entonces, si esto es la cantidad de electrones que pueden contener sus subniveles, en total serían 6 más 2, 8 electrones en total para el nivel 2 de energía. Vamos con el nivel 3. En el nivel 3 vamos a encontrar que hay 3 subniveles distintos. Hay otra vez un subnivel S, pero ya se llama 3S. 3 del nivel y S del tipo de subnivel. Está también el nivel P, el subnivel P, pero con el número 3 también. El D aparece en el nivel de energía 3, entonces se llama 3D. Cada uno tiene número distinto de orbitales. El S tiene un orbital, el P tiene 3 orbitales, el D tiene 5 orbitales. Entonces, si el S solo tiene un orbital, 1 por 2 solo tiene 2 electrones. Si el P tiene 3 orbitales, 3 por 2 electrones que le cabe a cada orbital serían 6 en total. Y el D, que tiene 5 orbitales, 5 por 2 electrones que le cabe a cada uno, 5 por 2, 10. Entonces, al subnivel D le caben 10, al P 6 y al S 2. Sumamos el total de electrones máximo de cada subnivel, 10 más 6 más 2. En total, en el nivel de energía 3 vamos a tener 18 electrones. Y nos queda el último, bueno, llegamos hasta el cuarto, ¿verdad? No quiere decir que hay quinto nivel, hay sexto, sí, para llegar a los 118 tipos de elementos. A ver, en el nivel de energía 4 tenemos 4 subniveles diferentes y de 4 tipos diferentes. El S, el P, el D y el F. Todos con el 4 acá a la izquierda indicando que pertenecen al nivel de energía 4.
El subnivel S siempre va a tener solo un orbital, solo 2 electrones. El subnivel P, no importa en qué nivel esté, pero solo tiene 3 orbitales, por lo tanto, solo puede tener 6 electrones. El subnivel D, no importa en qué nivel de energía esté, siempre va a tener solo 5 orbitales, por lo tanto, 10 electrones. Y el subnivel F, que aparece hasta el nivel de energía 4, pues que va a tener 7 orbitales, 7 por 2, máximo 14 electrones. Entonces sumamos los totales para sacar todos los electrones que pueden haber en el nivel de energía 4. 14 más 10 más 6 más 2. 32 electrones puede contener el nivel de energía 4. Obviamente así va a ir pues aumentando según el nivel de energía en el que estemos. La cantidad de electrones que contiene va a ser mayor. Pero si se dan cuenta, cada subnivel, no importa a qué nivel pertenezca, siempre va a tener el mismo número de orbitales y la cantidad de electrones que puede contener. No va a variar. O sea, el D siempre va a tener 5 orbitales, un máximo de 10 electrones. No importa en qué nivel de energía se encuentre. Bien, pregunto, ¿sí se entendió esta tabla? Sí, Miss. Muy bien, espero que sí estén seguros, ¿verdad? Que no sea solo de decir ahorita por la emoción del momento. Entonces, como el día de hoy no vamos a iniciar esto, si alguien quiere adelantarse lo puede hacer. Lo va a encontrar en la página 104 y 105 del libro de Química de Timberlake. Y tenemos una investigación. Entonces, a ver, ahorita esta hoja de trabajo prefiero que la hagamos la otra semana en clase, ¿sí? Ahora, esta sí les dejo esta investigación, por favor, para adelantarla. Entonces, para que las cosas vayan en orden, a esta le vamos a colocar que es la actividad de reforzamiento número 2, que la vamos a hacer en clase, y esta de configuración electrónica, que es de nuestro siguiente tema, le vamos a poner actividad de reforzamiento número 1, porque es la que va a ser primero. Entonces, esta sí es para la otra semana, por favor. Va a investigar los temas como preparación para la próxima semana de clases, que es la regla de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli, la regla de Hund y el principio de incertidumbre. Entonces, lo van a anotar de forma breve, una explicación que ustedes comprendan, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a llegar en cuanto a la clase del día de hoy.